Cuando los labios de Ricardo se acercaron, Sofía giró el rostro. Fue un movimiento instintivo, un rechazo que ni ella misma entendió. Ricardo Montenegro, el hacendado más rico de la región, dueño de 25 viñedos prósperos, con una fortuna que superaba los 800 millones de dólares. Acababa de ser rechazado por su ama de llaves, Sofía Guzmán. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que estaba por venir, porque cuando él, humillado, extendió la mano para tocar el rostro de ella y preguntarle ¿por qué?, algo sucedió, algo que desafiaba toda lógica, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En el momento exacto en que la piel de él tocó la piel de ella, ambos lo vieron. 1750. Una hacienda colonial, un vestido blanco de novia y los ojos de él, pero en otro rostro, el mismo hombre, el mismo amor, otra vida y una promesa hecha mientras ella moría en sus brazos, una promesa que resonaría a través de los siglos. Esta historia no debería existir, pero existe y necesita ser contada. Si alguna vez sentiste una conexión inexplicable con alguien que acabas de conocer, si alguna vez rechazaste algo por miedo, sin entender por qué, si alguna vez soñaste con lugares que nunca visitaste y personas que nunca conociste, entonces lo que viene a continuación va a sacudir todo lo que crees sobre el amor, el destino y las conexiones entre almas. Quédate hasta el final, porque el momento en que ambos ven la visión completa de 1750 es algo que jamás olvidarás. Un recuerdo ancestral tatuado en el alma. Todo comenzó 6 meses antes de aquel beso rechazado. 6 meses antes de que sus destinos entrelazados comenzaran a desenredarse. Sofía Guzmán tenía 29 años, una hija de 4 llamada Lupita, y absolutamente nada más en el mundo. Su vida pendía de un hilo. Había huido de un hombre que la golpeaba, un infierno del que escapó con lo puesto. Había salido de su casa con la niña en brazos y una bolsa con 2 mudas de ropa. Sin dinero, sin familia que la ayudara, sin ningún lugar a donde ir. Estaba sola en el mundo. Durmió 3 noches en la calle, a la intemperie. 3 noches sosteniendo a Lupita contra su pecho, cubriéndola con su propio cuerpo del frío implacable, rogando a Dios que le diera una oportunidad, que les mostrara un camino. Y entonces apareció el anuncio, como un faro en la oscuridad. Se busca ama de llaves para hacienda en las afueras. Alojamiento incluido. Sofía no lo pensó 2 veces. Llamó al número. Una voz fría de mujer le preguntó si tenía experiencia. Mintió. Dijo que sí. La voz le dio la dirección. Una dirección que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó a la hacienda, casi se desmaya. Su corazón dio un vuelco. No era una casa, era un palacio, una construcción majestuosa que hablaba de riqueza y poder. 21 habitaciones, jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un oratorio privado del siglo XVIII en los terrenos, establos, un lago artificial. Y detrás de todo, hectáreas y hectáreas de viñedos que producían el vino más caro del país. Un vino con denominación de origen. La propiedad había pertenecido a la misma familia durante generaciones. Casi 300 años de historia. Y ahora, el último heredero vivía ahí solo, consumido por la soledad. Ricardo Montenegro. Sofía no lo conoció ese primer día. La entrevistó el ama de llaves principal, doña Elena. Una mujer severa que la miró de arriba a abajo con desaprobación evidente.
como si juzgara su valía con una sola mirada. Pero algo extraño sucedió cuando Sofía cruzó el umbral de la puerta principal. Sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No de frío, de reconocimiento. Como si su cuerpo supiera algo que su mente no podía comprender. Una memoria ancestral despertando. Miró los techos altos, los candelabros antiguos, los retratos de personas de siglos pasados en las paredes, y tuvo la sensación más extraña de su vida. Una mezcla de fascinación y temor. Sentía que había estado ahí antes, que conocía ese lugar desde siempre, lo cual era imposible. Ella había nacido en un pueblo a 500 kilómetros de distancia. Jamás había puesto un pie en esa región hasta hacía 3 días. Jamás había visto esa hacienda ni en fotos. Era un lugar completamente desconocido para ella, pero su cuerpo reconocía ese lugar. Su alma lo recordaba. Ignoró la sensación, la atribuyó al cansancio, al estrés, a las noches sin dormir. Se concentró en la entrevista, respondió las preguntas de doña Elena, mintió sobre su experiencia. Rogó internamente que le dieran el trabajo, que les permitieran quedarse, y se lo dieron, no por sus habilidades, obviamente. Doña Elena lo dejó claro desde el principio. No se andaba con rodeos. Te contrato porque nadie más quiere trabajar aquí. Esta hacienda tiene fama de estar maldita. Dicen que aquí murió una mujer hace casi 300 años y que su espíritu todavía vaga por los pasillos. Tonterías. Claro. Pero la gente es supersticiosa. Se dejan llevar por los rumores. A Sofía no le importaban las supersticiones. Le importaba tener un techo para su hija, un lugar seguro para criar a Lupita. Aceptó el trabajo. Le asignaron una habitación pequeña en el ala de servicio. Lupita tendría que quedarse ahí con ella. Pero doña Elena lo permitió a regañadientes, como si les hiciera un favor enorme. Y así, Sofía Guzmán, madre soltera, víctima de violencia doméstica, mujer que había dormido en la calle hace menos de una semana, se convirtió en ama de llaves de la hacienda más antigua y misteriosa de la región. Un nuevo capítulo en su vida. Los primeros días fueron agotadores, un verdadero desafío. Limpiaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pisos que brillaban tanto que podías ver tu reflejo. Ventanas que no habían sido lavadas en meses. Muebles antiguos que acumulaban polvo como si quisieran desaparecer bajo él. Cada rincón de la hacienda requería su atención. Y durante esos primeros días, no vio al dueño de la casa ni una sola vez. Era como un fantasma. Ricardo Montenegro, le dijeron. Pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio o viajando por negocios. Era un hombre frío, distante. No hablaba con el personal a menos que fuera estrictamente necesario. Mantenía las distancias. Su esposa había muerto hace 3 años en un accidente de auto. Desde entonces, se había encerrado en sí mismo. No recibía visitas, no asistía a eventos sociales. Solo trabajaba. Se había sumergido en el trabajo para evadir el dolor. Sofía sentía curiosidad por él, pero no se atrevía a preguntar demasiado. Su trabajo era limpiar, no investigar la vida de su patrón. Debía ser discreta, pero el destino, o lo que sea que controle estas cosas, tenía otros planes. Un plan que pondría a prueba sus creencias. Fue en su 5ª noche en la hacienda. Sofía había terminado de trabajar tarde. Lupita ya estaba dormida en la habitación. Ella necesitaba un vaso de agua, así que bajó a la cocina en silencio, tratando de no hacer ruido. No quería despertar a su hija. La hacienda de noche era un lugar completamente diferente, un mundo aparte. Durante el día,
La luz del sol entraba por los ventanales y hacía que todo pareciera grandioso pero acogedor, invitante. De noche, las sombras se apoderaban de cada rincón. Los retratos en las paredes parecían seguirte con la mirada, juzgándote. El viento hacía crujir las maderas antiguas como si la casa respirara, como si la hacienda tuviera vida propia. Sofía caminó rápido por el pasillo, diciéndose a sí misma que era ridículo tener miedo, que debía ser valiente. Tenía 29 años. No era una niña, pero entonces lo vio, al final del pasillo, frente a un retrato grande iluminado por la luz de la luna que entraba por una ventana. Había un hombre, de espaldas a ella, inmóvil, mirando el cuadro como si fuera lo único que existiera en el mundo. Absorto en la imagen, Sofía se detuvo, contuvo la respiración. No quería interrumpir su soledad. El hombre debió escucharla, porque giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que caía en un abismo sin fin. Era él, Ricardo Montenegro, el dueño de la hacienda, su patrón, alto, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, mandíbula fuerte, una mirada intensa que la traspasó, ojos color miel que brillaban en la oscuridad, como si tuvieran luz propia, pero no fue su apariencia lo que la paralizó, fue la sensación. La misma sensación de reconocimiento que había sentido al entrar a la hacienda por primera vez, pero multiplicada por 1000. Sofía lo miraba y sentía, con una certeza que no podía explicar, que conocía a ese hombre, no de esta vida, de antes. Ricardo también pareció sentirlo. Sus ojos se abrieron un poco más. Su cuerpo se tensó. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos se movió ni habló. Fue él quien rompió el silencio. Tú eres la nueva ama de llaves. No era una pregunta, era una afirmación. Su voz era profunda, controlada, pero había algo debajo, un temblor casi imperceptible. Sí, señor, Sofía Guzmán. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. ¿Qué haces aquí a estas horas? Venía por agua. No podía dormir. Ricardo la miró durante unos segundos más. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Sofía se quedó ahí, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué acababa de pasar? No lo sabía, pero algo había cambiado. Podía sentirlo en cada célula de su cuerpo. Esa noche no durmió, y cuando finalmente cerró los ojos al amanecer, soñó con una hacienda antigua, un vestido blanco y unos ojos color miel que la miraban como si fuera el centro del universo. Los días siguientes fueron una tortura para ambos. Ricardo comenzó a aparecer en lugares donde normalmente no iba. La cocina cuando ella estaba preparando el mole, el jardín cuando ella regaba los bugambillas, la biblioteca cuando ella desempolvaba los libros de Gabriel García Márquez. Cada vez que se encontraban, algo eléctrico pasaba entre ellos. Miradas que duraban demasiado. Silencios cargados de tensión. Conversaciones breves que dejaban a ambos con la sensación de que habían dicho mucho más de lo que las palabras expresaban. Sofía trataba de ignorarlo. Se repetía a sí misma todas las razones por las que esto era una mala idea. Él era su patrón. Ella era su ama de llaves. Él era multimillonario. Ella no tenía nada. Él probablemente solo quería usarla. Ella había aprendido por las malas a no confiar en los hombres, pero había algo más profundo que el miedo y la lógica.
Había esa sensación persistente de que lo conocía, de que habían compartido algo antes, de que esto, fuera lo que fuera, era más grande que ambos. Y luego estaba Lupita, la primera vez que Ricardo vio a la niña. Su reacción fue tan intensa que Sofía casi llamó a emergencias. Lupita estaba jugando en el patio trasero, recogiendo piedritas. Ricardo apareció por el sendero, caminando distraído, y casi tropieza con ella. Cuando miró hacia abajo y vio a la niña, se puso pálido, literalmente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Lupita lo miró con esos ojos grandes que tenía. Sonrió y le extendió una piedrita. «Pa' ti». Ricardo se quedó inmóvil durante lo que parecieron minutos. Sus manos temblaban. Su respiración se había vuelto irregular. Finalmente, tomó la piedrita con manos que apenas podía controlar. «Gracias». Su voz sonó rota, como si estuviera a punto de llorar. Sofía observó todo desde la ventana de la cocina. No entendió la reacción. Era solo una niña ofreciendo una piedrita. ¿Por qué él estaba tan afectado? Esa noche, Ricardo cenó solo en el comedor, como siempre. Pero doña Elena le contó a Sofía algo que explicaba un poco la reacción. El señor y su esposa no pudieron tener hijos. Lo intentaron durante años. Tratamientos, clínicas, todo. Nada funcionó. Ella murió antes de que pudieran adoptar. Creo que ver a tu hija le recordó lo que perdió. Sofía sintió una punzada de culpa. No había pensado en cómo la presencia de Lupita podría afectar a su patrón. Pero también sintió algo más, algo que no podía nombrar. Una conexión entre Ricardo y su hija que no tenía sentido, como si Lupita también lo reconociera, como si ellos también se conocieran de antes. Los sueños continuaron. Cada noche, Sofía soñaba con lo mismo. La hacienda, el vestido blanco, los ojos color miel, pero ahora había más detalles. Veía una habitación con techos altos y ventanas que daban a campos de agave. Veía sus propias manos, pero más jóvenes, tocando un arpa jarocha. Veía a un hombre que se parecía a Ricardo, pero vestido con ropas de otra época, mirándola con adoración absoluta. Y siempre, siempre, el sueño terminaba igual. Dolor, un dolor desgarrador en el vientre, sangre, y los ojos de él, llenos de lágrimas, mientras ella sentía la vida escaparse de su cuerpo. Me encontrarás, su propia voz, pero diferente, con acento de otra época. Promételo, te encontraré, siempre. Despertaba sudando, con lágrimas en los ojos, sin entender por qué. No le contó a nadie sobre los sueños. ¿Quién le creería? Probablemente pensarían que estaba loca, pero los sueños eran tan vividos, tan reales, como si fueran recuerdos en lugar de imaginaciones. Pasaron los meses. 1, 2, 3, 4, 5. La tensión entre Ricardo y Sofía crecía cada día. Las miradas se volvieron más intensas, las conversaciones más largas, la distancia física entre ellos cada vez menor. Ricardo comenzaba a buscar excusas para estar cerca de ella. Le pedía que le llevara café de olla a su estudio, que le leyera los titulares de la jornada, que lo acompañara a revisar los magueyes. Sofía sabía que debía mantener la distancia, pero algo más fuerte que su voluntad la empujaba hacia él. Una noche, al final del 5.º mes, Ricardo la encontró en la biblioteca. Ella estaba limpiando los estantes más altos, subida en una escalera. No lo escuchó entrar, solo supo que estaba ahí,
cuando se dio vuelta y lo vio mirándola desde abajo con una expresión que nunca había visto en su rostro. Vulnerabilidad. Ricardo Montenegro, el hombre de hielo, el millonario que no mostraba emociones. La miraba como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había hecho toda su vida. Baja de ahí. Su voz sonó ronca, casi suplicante. Sofía bajó. Sus piernas temblaban, pero no de miedo. Cuando llegó al último escalón, él estaba ahí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, tan cerca que podía oler su loción mezclada con algo más profundo, más primitivo. Tengo que decirte algo. Ricardo habló despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Desde la primera noche que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. Sofía no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sé qué es esto. Él continuó. No entiendo lo que me pasa, pero cuando te miro, siento que te conozco, que te he conocido siempre, que has sido parte de mi vida desde antes de que naciera. Las palabras de él eran exactamente lo que ella sentía, pero no se atrevía a decir. Yo también. Su voz salió como un susurro. Desde que llegué a esta hacienda, siento que ya había estado aquí. Y cuando te vi aquella noche en el pasillo, sentí que te reconocía. Ricardo dio un paso más cerca. Sus manos se alzaron, vacilantes, y rozaron los brazos de ella. El contacto fue eléctrico. Sofía sintió un cosquilleo que le recorrió todo el cuerpo. No desagradable, todo lo contrario. Como si su piel hubiera esperado ese toque durante mucho tiempo. ¿Qué nos está pasando? Ricardo susurró la pregunta como si esperara que ella tuviera la respuesta. No lo sé. Él la miró durante un momento eterno. Sus ojos color miel brillaban con una intensidad que casi dolía. Y entonces se inclinó hacia ella, lentamente, dándole tiempo para alejarse, para decir que no, para terminar con esto antes de que empezara. Pero Sofía no se movió. Los labios de él se acercaron a los de ella. Estaban a centímetros, a milímetros. Sofía podía sentir su aliento, cálido, mezclado con un leve aroma a vino tinto. Y entonces, en el último segundo, algo se apoderó de ella. Miedo, pánico, una sensación abrumadora de que si lo besaba, todo cambiaría, que no habría vuelta atrás, que algo se despertaría que no podría volver a dormirse. Giró el rostro. Los labios de él rozaron su mejilla en lugar de su boca. Ricardo se detuvo. Se alejó un paso. Su expresión pasó de anticipación a confusión y luego a algo parecido al dolor. Perdón. Sofía susurró, sin mirarlo. No puedo. Eres mi patrón. Yo soy tu empleada. Esto está mal. Él no dijo nada durante varios segundos. Cuando habló, su voz sonó controlada, fría, como el hombre que ella había conocido al principio. Tienes razón. Fue inapropiado de mi parte. No volverá a suceder. Se dio la vuelta para irse, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible, una necesidad imperiosa de tocarla una vez más, de entender que era esta conexión que lo estaba volviendo loco. Se volteó, extendió la mano, tocó el rostro de ella, y en ese momento todo cambió. El mundo se disolvió a su alrededor.
Sofía ya no estaba en la biblioteca, ya no era Sofía. Estaba en otra habitación, otro tiempo, otro cuerpo. Llevaba un vestido blanco con encajes. Un velo cubría su cabello, flores en sus manos y frente a ella, vestido con un traje formal del siglo XVIII, estaba él, el mismo hombre, los mismos ojos color miel, pero con otro nombre, Sebastián. El nombre vino a ella como un recuerdo largo tiempo olvidado, y él la miraba con tanto amor que dolía. Isabela, su voz, la voz de él, pero de hace siglos, mi Isabela. Finalmente, la visión duró solo un segundo, tal vez dos, pero fue suficiente. Cuando Sofía volvió en sí, estaba temblando tan fuerte que apenas podía mantenerse de pie, y Ricardo la miraba con una expresión de puro terror, porque él también lo había visto. Tú también lo viste. Ella apenas podía hablar. El vestido blanco, la hacienda, tú y yo. Ricardo asintió. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban igual que las de ella. 1750. Él susurró la fecha como si fuera una maldición. Te vi, con un vestido de novia. Yo estaba ahí. Te llamaba Isabela. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el estante de libros para no caer. ¿Qué está pasando? Su voz sonó desesperada. Ricardo, ¿qué nos está pasando? Él la miró, y por primera vez desde que se conocieron, había algo además de control en sus ojos. Había miedo, pero también había reconocimiento, y debajo de todo, muy profundo, había esperanza. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Y esa fue la noche en que dos almas separadas por 273 años finalmente comenzaron a recordar. Los días siguientes a la visión fueron los más confusos de la vida de Sofía. Durante el día, trataba de actuar normal. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de Lupita, hacía su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, su mente era un torbellino, y lo que había visto no podía ser real. Las reencarnaciones no existían. Las visiones de vidas pasadas eran cosas de películas y libros de fantasía, no de la vida real, pero ella lo había visto. Con tanta claridad como veía sus propias manos ahora, el vestido blanco, la hacienda, los ojos de Ricardo, pero en otro rostro, en otra época, y el nombre que él había susurrado, Isabela. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de esa otra vida, destellos de recuerdos que no eran suyos, pero se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera vivido. Campos de café extendiéndose hasta el horizonte, el aroma de las flores de jazmín en un jardín colonial, risas compartidas bajo un cielo de estrellas. Y siempre, siempre, él, Sebastián, ese era su nombre en aquella vida, don Sebastián Montenegro, dueño de la hacienda, heredero de una fortuna construida sobre el comercio de café. Y ella era Isabela, hija de un comerciante, una mujer que no pertenecía a su mundo social, una mujer con la que jamás debió casarse, pero se casaron. Sofía no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Se habían casado a pesar de todo, a pesar de las diferencias de clase, a pesar del escándalo que causó en la sociedad colonial, a pesar de que la familia de él amenazara con desheredarlo. Se amaban con una intensidad que desafiaba las convenciones de su época. Y luego algo terrible había pasado. Algo que terminaba siempre igual en sus sueños, con dolor, con sangre, con una promesa susurrada mientras la vida se le escapaba del cuerpo. Me encontrarás, promételo, te encontraré. Siempre. Ricardo la evitaba desde la noche de la visión.
Apenas la había visto 2 veces, y en ambas ocasiones. Él había actuado como si ella fuera invisible. Había pasado a su lado sin mirarla, sin hablarle, como si fuera un mueble más de la casa. Al principio, Sofía pensó que era lo mejor. Necesitaban distancia. Necesitaban tiempo para procesar lo que había pasado. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la distancia comenzó a doler. No de la forma en que duele cuando alguien te rechaza, de una forma más profunda, como si una parte de ella supiera que debían estar juntos, como si la separación fuera antinatural, como si estuvieran violando alguna ley cósmica fundamental. Comenzó a tener dificultades para dormir. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, buscando algo que no podía nombrar. Se quedaba mirando el techo durante horas, sintiendo un vacío en el pecho que nada podía llenar. Lupita notó que algo andaba mal. «Mami, ¿por qué estás triste?» «No estoy triste, mi amor». «Sí lo estás. Tienes los ojos tristes». Sofía abrazó a su hija con fuerza. Lupita siempre había sido perceptiva, demasiado perceptiva para su edad. «Es el señor de la casa», Lupita continuó, con esa inocencia brutal de los niños. «Tú lo quieres, ¿verdad? Y él te quiere a ti. Lo veo cuando te mira». Sofía se quedó sin palabras. ¿Cómo podía una niña de 4 años ver lo que ella había tratado tan desesperadamente de ocultar? «Las cosas son complicadas, mi amor». «¿Por qué?» «Porque…» Sofía buscó las palabras correctas. «Porque a veces las personas no pueden estar juntas, aunque quieran». «Eso es tonto». Lupita frunció el ceño. «Si 2 personas se quieren, ¿deben estar juntas? Así es como funciona». «Si tan solo fuera así de simple», pensó Sofía. Pero no lo era. Había demasiadas barreras, demasiadas razones para mantener la distancia. Él era su jefe, ella era su ama de llaves. Él era rico, ella, bueno, ella era ella. Él era un hombre con una reputación que mantener en la sociedad. Ella era una madre soltera que había huido de un marido abusivo, un hombre que la buscaba incansablemente. Y luego estaba la cuestión de las visiones. ¿Qué significaban? ¿Eran reales? ¿Eran producto de su imaginación? ¿Estaban ambos volviéndose locos? Las preguntas la atormentaban día y noche. Fue doña Elena quien finalmente le dio una pista. Una tarde, mientras Sofía limpiaba el salón principal, la ama de llaves apareció con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la desaprobación. «El señor me pidió que te diera esto». Le extendió un sobre. Sofía lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Era un sobre elegante, de papel grueso, con su nombre escrito en tinta negra. «¿Qué es?» «No lo sé. Y no me importa». Doña Elena la miró con dureza. «Pero te advierto algo, niña. El señor Ricardo no es hombre para ti. Es rico, sí, pero también está roto por dentro. Desde que murió su esposa, no ha sido el mismo. No te ilusiones». Sofía no respondió. Esperó a que doña Elena se fuera para abrir el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano. «Sofía, necesito hablar contigo. Esta noche a las 10, en la capilla antigua de la hacienda. Por favor, ven sola. Ricardo, la capilla antigua». Sofía la había visto de lejos durante sus meses en la hacienda.
Era una estructura pequeña de piedra, construida en el siglo XVIII, que ahora estaba cerrada al público. Ricardo nunca la usaba. Nadie la usaba. ¿Por qué quería reunirse ahí? El resto del día pasó en un borroso de anticipación y nervios. Sofía apenas podía concentrarse en su trabajo. Cada vez que miraba el reloj, las horas parecían avanzar más lento. A las 9:30, dejó a Lupita dormida en la habitación y salió hacia los jardines. La noche era fría. La luna llena iluminaba el camino de piedra que serpenteaba entre los rosales. El viento hacía susurrar las hojas de los árboles como si estuvieran contando secretos. La capilla apareció entre las sombras, pequeña pero majestuosa, con su campanario cubierto de hiedra y sus ventanas de vitral que brillaban tenuemente con la luz de velas desde el interior. Alguien había encendido velas adentro. Sofía empujó la puerta de madera. Crujió como si no hubiera sido abierta en décadas. El interior era más hermoso de lo que había imaginado. Bancas de madera oscura, un altar sencillo pero elegante. Vitrales que contaban historias bíblicas con colores que, incluso de noche, parecían vibrar con vida propia. Y ahí, de pie frente al altar, estaba Ricardo. Vestía de negro como siempre, pero había algo diferente en él esta noche. Una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Una apertura. Viniste. Su voz sonó aliviada, casi sorprendida. Tu nota no me dejó mucha opción. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. La primera sonrisa genuina que Sofía le había visto. Perdón por las últimas semanas. Sé que te he evitado. Necesitaba tiempo para pensar. Entiendo. No. Él negó con la cabeza. No creo que entiendas. No es que no quiera verte. Es que cada vez que te veo, las visiones vuelven. Y no sabía cómo manejarlas. Sofía dio unos pasos hacia él. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo fragmentos de esa otra vida. El vestido blanco, la hacienda, tú y yo. Ricardo la miró con una intensidad que casi la hizo retroceder. Te llamé aquí porque descubrí algo. Algo que necesitas ver. Se dio la vuelta y caminó hacia una puerta lateral que Sofía no había notado. La abrió y le hizo señas para que lo siguiera. Detrás de la puerta había una escalera que bajaba, estrecha, iluminada por velas colocadas en nichos en la pared. ¿Qué hay ahí abajo? La cripta de la familia Montenegro. Ricardo comenzó a bajar. Mis antepasados están enterrados aquí desde hace casi 300 años. Sofía lo siguió, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. La cripta era exactamente lo que uno esperaría. Fría, húmeda, con nichos en las paredes que contenían ataúdes antiguos, nombres y fechas grabados en placas de bronce oxidado. Pero Ricardo no se detuvo ahí. La guió hasta el fondo de la cripta donde había una sección separada, más antigua, con inscripciones en un español arcaico que Sofía apenas podía leer. Aquí, Ricardo se detuvo frente a una tumba doble. Lee los nombres. Sofía se acercó. La luz de la vela que Ricardo sostenía iluminó las inscripciones, y el aire se escapó de sus pulmones. Don Sebastián Montenegros, 1720-1795. Doña Isabella Montenegro, nacida Guzmán, 1725-1751. Guzmán, su apellido, el mismo apellido. Sofía miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. Es coincidencia, tiene que serlo. Guzmán es un apellido común. Eso pensé yo también. Ricardo metió la mano en su bolsillo y sacó algo, hasta que encontré esto. Era un medallón,
antiguo, de oro ennegrecido por el tiempo. Ricardo lo abrió. Dentro había 2 retratos en miniatura, uno de un hombre, uno de una mujer. Sofía los miró, y el mundo se detuvo. El hombre del retrato era Ricardo, no alguien que se parecía a él. Era él. Los mismos ojos color miel, la misma mandíbula fuerte, el mismo porte. Y la mujer del retrato era ella. Sofía vio su propio rostro mirándola desde un retrato de 273 años de antigüedad. ¿Cómo es posible? Su voz sonó distante, ajena, como si viniera de muy lejos. No lo sé. Ricardo cerró el medallón. Encontré esto en el pórtico de mi habitación hace 3 días. Nunca lo había visto antes. Llevaba ahí toda mi vida sin saber que existía. Y cuando lo abrí y vi los retratos, él no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sofía entendió. Él también había visto lo imposible. Él también había reconocido los rostros. Hay más. Ricardo guardó el medallón y sacó un papel doblado. Encontré esto junto con el medallón. Es una carta de don Sebastián para doña Isabella. Le extendió el papel. Sofía lo tomó con manos temblorosas. El papel era frágil, amarillento. Las letras descoloridas, pero aún legibles. Mi amada Isabela, comenzó a leer en voz alta, las lágrimas ya formándose en sus ojos. Si estás leyendo esto, significa que el destino nos ha separado de nuevo, pero quiero que sepas que te buscaré, en cada vida, en cada época, en cada rincón del tiempo. Mi alma reconocerá la tuya, y cuando te encuentre, no habrá barrera que nos separe, ni la muerte, ni el tiempo, ni las diferencias que el mundo impone, porque tú y yo somos uno. Siempre lo hemos sido, siempre lo seremos. Tú, Ricardo. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas ahora. No podía ser real, pero ahí estaba, en sus manos. Una carta de 273 años de antigüedad que hablaba de exactamente lo que ella y Ricardo estaban experimentando. Almas que se buscaban a través del tiempo, promesas que trascendían la muerte. Y ahora, contra toda lógica, contra toda probabilidad, ellos 2 estaban aquí, en la misma cripta donde sus versiones anteriores descansaban, leyendo las palabras que él había escrito para ella hace casi 3 siglos. Ricardo dio un paso hacia ella. No sé qué significa todo esto. Su voz temblaba. No sé si es real o si estamos locos, pero lo que sí sé es lo que siento cuando te miro. ¿Qué sientes? Que te he estado buscando toda mi vida, incluso cuando no sabía que te estaba buscando. Y cuando te vi aquella primera noche en el pasillo, algo dentro de mí supo que finalmente te había encontrado. Sofía cerró los ojos. Las visiones volvieron, pero esta vez no eran fragmentos confusos, eran recuerdos, claros como cristal. Vio a Sebastián e Isabella en su boda, en la capilla que estaba sobre sus cabezas ahora mismo. Él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Ella lloraba de felicidad. Vio noches de pasión en una habitación con ventanas que daban a los campos de agave. Risas, susurros, promesas de amor eterno. Vio el día que descubrieron que estaba embarazada. La alegría de él, el miedo mezclado con felicidad de ella, y vio el final, el parto que salió mal, la hemorragia que los médicos de la época no pudieron detener, la vida escapándose de su cuerpo mientras él sostenía su mano y lloraba. Me encontrarás, promételo. Te encontraré, siempre. Abrió los ojos.
Ricardo la miraba con la misma expresión que Sebastián había tenido en aquella última noche de 1751. Amor, dolor, desesperación y esperanza. Te encontré. Sofía susurró las palabras como una oración. Después de 273 años, me encontraste. Ricardo levantó la mano y tocó su rostro. No hubo visión esta vez, solo la certeza absoluta de que esto era real, de que ellos eran reales, de que el amor que sentían había sobrevivido la muerte, el tiempo y todas las vidas que habían vivido entre aquella y esta. Me rechazaste cuando intenté besarte. Ricardo habló suavemente. Tenías miedo. Tenía miedo de lo que significaba, de lo grande que era, de perderlo todo de nuevo. No me vas a perder. Él acercó su rostro al de ella. No esta vez, lo prometo. Sus labios se encontraron, y en ese beso, 273 años de separación finalmente llegaron a su fin. Pero la historia no terminaba ahí, porque todavía había secretos por descubrir, secretos sobre la marca de nacimiento que Sofía tenía en el hombro izquierdo, secretos sobre Lupita y secretos sobre lo que realmente había pasado la noche que Isabela murió en 1751. Secretos que cambiarían todo lo que creían saber sobre sus vidas pasadas y sobre las vidas que estaban viviendo ahora. Lo que vino después del beso cambió todo. Ricardo y Sofía subieron de la cripta tomados de la mano. Ya no había dudas, ya no había miedos, solo la certeza de que habían encontrado lo que sus almas habían buscado durante casi 3 siglos. Pero el universo, o el destino, o lo que sea que controlara sus vidas, todavía tenía sorpresas guardadas. Sorpresas que comenzaron a revelarse la mañana siguiente. Sofía se despertó en su pequeña habitación del ala de servicio con una sensación extraña. No había dormido con Ricardo. Aún no estaban listos para eso. Pero había soñado con él, con ellos, con Sebastián e Isabela. Pero este sueño era diferente. No era el sueño del vestido blanco. No era el sueño del parto y la muerte. Era un sueño del después. Había visto a Sebastián, solo, en la habitación donde Isabela había muerto. Sostenía un bebé en sus brazos, un bebé que lloraba, y Sebastián lloraba también. Es todo lo que me queda de ti, había susurrado al bebé. Pero te juro, Isabela, que la cuidaré. La amaré como te amé a ti. Y cuando llegue el momento, cuando nuestras almas vuelvan a encontrarse, ella estará ahí, nuestra hija, nuestra sangre, nuestro amor hecho vida. Sofía se despertó con lágrimas en los ojos. El bebé había sobrevivido. En 1751, cuando Isabela murió en el parto, el bebé había sobrevivido. Una niña. Miró a Lupita, que dormía plácidamente a su lado, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. Era imposible. Pero la sensación no la abandonaba. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a su hija, y fue al baño a lavarse la cara. El agua fría la ayudó a pensar con más claridad. Estás siendo ridícula, se dijo a sí misma. Lupita es tu hija, la tuviste tú, la cargaste 9 meses, la diste a luz en un hospital moderno. No hay ninguna conexión con un bebé de 1751, pero mientras secaba su cara, notó algo que nunca había notado antes. En el espejo, su reflejo mostraba su hombro izquierdo, y ahí, en la parte superior, estaba la marca de nacimiento que había tenido desde siempre. Una marca en forma de rosa, pequeña, delicada.
de un color ligeramente más oscuro que el resto de su piel. Nunca le había prestado atención. Era solo una marca de nacimiento. Millones de personas tenían marcas de nacimiento. Pero ahora, a la luz de todo lo que había descubierto, la marca parecía diferente, parecía significativa. Bajó a desayunar con la mente llena de preguntas. Ricardo ya estaba en el comedor cuando llegó. La miró con una sonrisa que hizo que su corazón saltara. Buenos días. Buenos días. Quiero mostrarte algo. Él se levantó y le extendió la mano. Ven conmigo. La llevó a través de pasillos que ella conocía de limpiarlos día tras día, pero que ahora parecían diferentes, cargados de historia, de recuerdos que no eran suyos, pero que sentía como propios. Finalmente, llegaron a una habitación en el tercer piso que ella nunca había limpiado. Es mi estudio privado, explicó Ricardo mientras abría la puerta. Nadie entra aquí excepto yo. El interior era exactamente lo que esperarías del estudio de un hombre millonario obsesionado con la historia de su familia. Estantes llenos de libros antiguos, mapas enmarcados en las paredes, un escritorio de madera oscura lleno de documentos, y en una esquina, una mesa cubierta de objetos que parecían tener siglos de antigüedad. Pero lo que Ricardo quería mostrarle no estaba en la mesa, estaba en la pared. Un retrato grande, más grande que cualquier otro que ella hubiera visto en la hacienda. Lo encontré esta mañana, dijo Ricardo en voz baja. Estaba en el ático, cubierto por una sábana. Nunca lo había visto antes. Pero mira, Sofía miró fijamente. Y por tercera vez en las últimas 24 horas, el mundo pareció detenerse por completo. El retrato mostraba a dos personas, un hombre y una mujer, Sebastián e Isabela. Pero eso no era lo que le quitaba el aliento. Lo que realmente la dejó sin aliento fue lo que Isabela sostenía en sus brazos en el retrato. Un bebé. Y en el hombro izquierdo del bebé, claramente visible gracias a la habilidad del pintor, había una marca de nacimiento, en forma de rosa, idéntica a la que Sofía tenía en su propio hombro. Se tocó la marca instintivamente. ¿Cómo es posible? No lo sé. Ricardo se acercó a ella. Pero hay más. ¿Qué más puede haber? Él la miró con una expresión que mezclaba asombro y un ligero miedo. Este retrato fue pintado en 1750, un año antes de que Isabela muriera. Sofía procesó la información lentamente. Entonces, el bebé del retrato no es el que murió con ella. No, Ricardo negó con la cabeza. El bebé del retrato es el que sobrevivió, el que Sebastián crió solo después de que Isabela muriera en el parto del segundo hijo. Segundo hijo. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. Isabela tuvo 2 hijos. Y 2 embarazos. El primero, una niña que nació sana y que tenía una marca de nacimiento en forma de rosa. El segundo, un embarazo que terminó en tragedia, que mató a Isabela, pero que el bebé también sobrevivió. Hay registros en los archivos de la familia. Ricardo caminó hacia su escritorio y tomó un documento amarillento. Los encontré hace 1 hora. Mira. Sofía tomó el documento con manos temblorosas. Era un certificado de nacimiento, antiguo, escrito a mano con tinta descolorida. María Isabela Montenegro Guzmán, nacida el 20 de marzo de 1749, hija de don Sebastián Montenegro y doña Isabella Guzmán de Montenegro, la primera hija, la del retrato, la de la marca de nacimiento en forma de rosa, y debajo,
Otro certificado. Santiago Sebastián Montenegro, nacido el 15 de septiembre de 1751. Hijo de don Sebastián Montenegro y doña Isabela Guzmán de Montenegro, madre fallecida en el parto. Santiago, el bebé que sobrevivió cuando Isabela murió. Sofía miró a Ricardo. Tus antepasados. Ricardo asintió. Soy descendiente directo de Sebastián e Isabela, a través de Santiago, el bebé que sobrevivió. La línea nunca se rompió. Sofía volvió a mirar el primer certificado. ¿Y María Isabela? ¿Qué pasó con ella? Ricardo suspiró. Eso es lo que todavía no he podido encontrar. Los registros se vuelven confusos después de 1770. Es como si hubiera desaparecido, pero vivió. Sofía miró el retrato de nuevo. La marca de nacimiento en el hombro de la bebé la miraba como un eco del pasado. Vivió lo suficiente para que la pintaran cuando tenía 1 año. Sí. Ricardo se acercó y puso una mano en su hombro, el izquierdo, exactamente donde ella tenía la marca. Tú tienes la misma marca aquí. No era una pregunta, era una afirmación. Sofía asintió. Desde que nací. Ricardo la giró suavemente para quedar frente a ella. ¿Qué significa esto, Sofía? ¿Qué significa todo esto? Ella no tenía respuesta, pero algo dentro de ella, algo más profundo que la lógica y la razón, algo que venía de un lugar que no podía nombrar, susurraba una posibilidad tan loca que no se atrevía a decirla en voz alta. Fue interrumpida por un sonido que venía del pasillo, pasos pequeños, corriendo. Y luego, la puerta del estudio se abrió de golpe. Lupita. La niña entró corriendo, con una sonrisa enorme en su rostro. «Mami, mami, encontré algo». Sofía se agachó para estar a la altura de su hija. «¿Qué encontraste, mi amor?» Lupita abrió su pequeña mano, y Sofía sintió que el corazón se le detenía. En la palma de su hija había un anillo, antiguo, de oro, con una piedra roja en el centro y grabado en el interior, apenas visible por el desgaste del tiempo. Había 2 nombres, S e I, Sebastián e Isabela. ¿Dónde encontraste esto? En el jardín. Lupita sonrió. Estaba brillando debajo de un árbol, el árbol grande con las flores blancas. Ricardo se acercó. El jazminero. Su voz sonó extraña. Ese árbol tiene casi 300 años. Sebastián lo plantó para Isabela cuando se casaron. Sofía miró el anillo. Luego miró a su hija, y entonces notó algo que nunca había notado antes. En el hombro izquierdo de Lupita, justo debajo de la manga de su camiseta, había una marca, pequeña, delicada, en forma de rosa. Lupita. La voz de Sofía sonó como un susurro. ¿De dónde sacaste esa marca en tu hombro? Lupita la miró confundida. ¿Cuál marca? Esta. Sofía bajó la manga de la camiseta de su hija, y ahí estaba, idéntica a la suya, idéntica a la del retrato de María Isabela Montenegro Guzmán, idéntica a la de una bebé que había nacido 276 años antes. Siempre la tuve. Lupita se encogió de hombros, con esa indiferencia que solo los niños pueden tener ante lo extraordinario. Como tú, mami, somos iguales. Sofía miró a Ricardo. Ricardo la miraba con una expresión de puro asombro. «Es ella», susurró él. «La hija, la primera hija de Sebastián e Isabela, María Isabela. No puede ser. Mira la marca. Mira el anillo que encontró. Mira dónde lo encontró». Ricardo se arrodilló frente a Lupita.
Y mírame a mí. Yo la sentí desde el primer momento que la vi. Cuando me dio esa flor en el jardín, sentí que la conocía, que era parte de mí. Lupita lo miró con esos ojos grandes que tenía. Yo también te conozco, dijo con esa franqueza brutal de los niños. Te conozco de antes, de cuando eras diferente pero igual. Ricardo sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Cómo era yo antes? Lupita inclinó la cabeza pensando. Tenías el pelo más largo y usabas ropa rara y me llamabas de otra forma. ¿Cómo te llamaba? Lupita cerró los ojos, como si estuviera buscando algo en su memoria. María, dijo finalmente. Me llamabas María y me decías, mi pequeña Rosa. Ricardo cayó de rodillas, porque eso era exactamente lo que Sebastián llamaba a su hija en las cartas que había encontrado. Cartas que Lupita jamás había visto. Cartas que nadie había visto en 200 años. Mi pequeña Rosa. Sofía se arrodilló junto a Ricardo. Estaban los tres ahí, en el suelo del estudio, el millonario, la empleada y la niña de 4 años. 3 almas que habían estado juntas hace casi 3 siglos. Sebastián, Isabela y María, reunidos de nuevo, a través del tiempo, a través de la muerte, a través de todo. Es nuestra hija. Ricardo susurró las palabras como si todavía no pudiera creerlas. Nuestra hija de 1749, nuestra María. Lupita sonrió. Siempre supe que nos encontraríamos, dijo con una calma que no correspondía a sus 4 años. Siempre lo supe. Sofía la abrazó, y en ese abrazo, 2 siglos de separación finalmente sanaron. Pero todavía quedaba una pregunta sin responder. Una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué había pasado realmente la noche que Isabela murió? ¿Y por qué Sebastián había prometido encontrarla en cada vida? La respuesta llegó esa misma noche, en la forma más inesperada posible. Ricardo había decidido que Sofía y Lupita no pasarían otra noche en la habitación del ala de servicio. Les dio una suite en el segundo piso. Una suite que, según los registros de la familia Montenegro, había sido la habitación de Sebastián e Isabela. Esa noche, mientras Lupita dormía en una de las camas y Sofía se preparaba para dormir en la otra. Algo sucedió. El aire en la habitación cambió, se volvió más denso, más cargado, y entonces Sofía sintió una presencia. No podía verla, pero podía sentirla. Como un abrazo invisible, como el aroma de flores de jazmín que no estaban ahí, como una voz susurrando desde muy lejos. Isabela. Sofía se quedó inmóvil. La voz no venía de ningún lugar específico, venía de todas partes, y de ninguna. Isabela, mi amor, era la voz de Sebastián, no del Ricardo que ella conocía, del Sebastián original, del hombre de 1751. ¿Puedes escucharme? Sofía cerró los ojos, y entonces la visión la golpeó con una fuerza que casi la derriba. Ya no estaba en la habitación moderna, estaba en la misma habitación, pero 273 años antes. Las paredes eran las mismas, los techos altos eran los mismos, las ventanas que daban al jardín eran las mismas, pero todo era diferente. Había velas en lugar de lámparas eléctricas, muebles de otra época, olores de otra era, y en la cama, una mujer que se parecía exactamente a Sofía, Isabela. Estaba pálida, sudando, respirando con dificultad, y su vientre, enorme y redondo, se contraía con cada ola de dolor.
El parto había comenzado. A su lado, sosteniéndole la mano, estaba Sebastián, idéntico a Ricardo, los mismos ojos color miel, la misma mandíbula fuerte, la misma devoción absoluta en la mirada. «Vas a estar bien, mi amor», le susurraba. «Todo va a estar bien». Pero no todo iba a estar bien. Sofía lo sabía. Había visto este momento en sus sueños docenas de veces. Lo que no había visto era lo que vino después. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, sangre y gritos. Los médicos de la época hicieron lo que pudieron, pero no era suficiente. El bebé nació, un niño, Santiago, sano. Pero Isabela estaba muriendo. La hemorragia era imparable. Sebastián la sostenía mientras la vida se escapaba de su cuerpo. «No me dejes», le suplicaba. «Por favor, Isabela, no me dejes». Pero ella sabía que no había opción. Su cuerpo estaba cediendo. Su tiempo se acababa. Pero había algo que tenía que decirle antes de irse. «Sebastián». Su voz era apenas un susurro. «Escúchame. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Prométeme algo, lo que sea». Isabela levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de él. «Volveré», susurró. «No sé cuándo, no sé cómo, pero volveré. Mi alma te encontrará». Sebastián lloraba. «Y yo te encontraré a ti», le prometió. «En cada vida, en cada época. Te buscaré hasta el fin del tiempo. Cuida de nuestros hijos. Ama a María, ama a Santiago. Ellos son nuestra sangre, nuestro amor hecho vida. Lo haré. Y cuando nuestras almas vuelvan a encontrarse, Sebastián, recuérdame algo». «¿Qué?». Isabela sonrió, una sonrisa llena de amor a pesar del dolor. «Que la primera vez que intentes besarme, probablemente te rechazaré». «¿Por qué?». «Porque tendré miedo. Porque el amor que sentimos es demasiado grande. Pero no te rindas. Insiste. Porque aunque mi mente no recuerde, mi alma sí sabrá». Sebastián rió a través de las lágrimas. «Insistiré. Te lo prometo. Y una cosa más. Dime, María tiene la marca de rosa que yo tenía cuando nací. Esa marca es nuestra señal. Cuando me encuentres, busca la marca, en mí o en nuestra hija. La marca te dirá que somos nosotros». Sebastián besó su frente. «Te encontraré, Isabela. Lo juro por mi vida. Te esperaré. Sebastián, lo juro por mi alma». Y con esas palabras, Isabela Herrera de Montenegro cerró los ojos por última vez. Pero no era el final. Era solo el comienzo de una espera de 273 años. Sofía abrió los ojos. Estaba de vuelta en la habitación moderna. Las lágrimas corrían por su rostro. Ahora entendía todo. La marca de nacimiento, el rechazo inicial al beso, la conexión instantánea, Lupita. Todo tenía sentido. Isabela había dejado pistas, señales, marcadores a través del tiempo para que Sebastián pudiera encontrarla cuando sus almas finalmente se reunieran, y lo habían logrado. Después de 273 años, contra toda probabilidad, lo habían logrado. Sofía miró a Lupita, que dormía plácidamente. Había sido Isabela. Ahora era Sofía. Y Lupita había sido María. 3 almas. Una familia. Separadas por la muerte, reunidas por el amor. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Ricardo entró. «No puedo dormir», dijo. «Siento que lo vi».
Sofía lo interrumpió. Vi la noche que murió. Vi la promesa que hiciste. Vi todo. Ricardo se acercó a ella. Yo también, susurró. Estaba en mi habitación y de repente estaba ahí, sosteniéndola mientras... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Le prometiste que insistirías, continuó Sofía, aunque te rechazara la primera vez. Ricardo sonrió a través de las lágrimas, y lo hice. La marca de rosa. Es la señal. Lo sé. Y Lupita es María, nuestra María. Ricardo miró a la niña dormida. Lo supe desde el primer momento que la vi. Cuando me dio esa flor, sentí que era mía, no como hija de alguien que me gusta, como hija mía, de mi sangre, de mi alma, porque lo es. Sofía se levantó y caminó hacia él. 273 años. 273 años. Y finalmente nos encontramos. Finalmente. Se abrazaron. Y en ese abrazo, 2 siglos de separación, de búsqueda, de promesas susurradas en lechos de muerte, finalmente llegaron a su conclusión, pero todavía quedaba algo por hacer, algo que completaría el círculo, algo que sellaría el destino de estas 3 almas para siempre. El anuncio de Ricardo sacudió a la alta sociedad de la región. Una semana después de aquella noche de revelaciones, Ricardo convocó una conferencia de prensa en los jardines de la hacienda. Periodistas, cámaras, micrófonos, todos ahí, esperando el anuncio del empresario más poderoso de la región. Nadie estaba preparado para lo que escucharon. Quiero presentarles a mi prometida, dijo Ricardo con voz clara y firme. Sofía Guzmán. El murmullo de shock recorrió la multitud. Sofía Guzmán, la ama de llaves, la mujer que limpiaba pisos y lavaba ventanas, la madre soltera que había llegado a la hacienda sin nada más que una bolsa de ropa y una hija de 4 años. Y ahora, la futura esposa del hombre más rico de la región. También quiero presentarles a mi hija, continuó Ricardo. Lupita Montenegro Guzmán. Los periodistas se miraron, confundidos. ¿Su hija? Pero la niña era hija de Sofía. ¿Cómo podía ser hija de Ricardo? La explicación no era simple, y Ricardo no la dio. Simplemente tomó la mano de Lupita con una mano, y la de Sofía con la otra, y miró a las cámaras con la misma mirada desafiante que don Rafael había tenido hace 273 años, cuando anunció su matrimonio con una mujer que no pertenecía a su clase. Los rumores se extendieron como Fuego, la empleada que sedujo al millonario, la cazafortunas que atrapó al viudo solitario, la mujer que usó a su hija para escalar socialmente. Ninguna de las teorías se acercaba a la verdad, porque la verdad era algo que nadie podría creer. 2 almas gemelas reunidas después de 273 años, una hija que había sido hija en otra vida, una promesa hecha en un lecho de muerte, cumplida a través del tiempo. Ricardo no intentó explicarlo. No le importaba lo que pensaran. Lo único que le importaba era que finalmente había encontrado a las personas que había estado buscando toda su vida, toda esta vida y todas las anteriores. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla antigua del jardín, la misma capilla donde don Rafael e Isabel se habían casado en 1748. Sofía caminó por el pasillo con un vestido blanco que había encontrado en un baúl del ático de la hacienda. Un vestido que había pertenecido a Isabel.
un vestido de 275 años de antigüedad que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella, porque, en cierto sentido, lo había sido. Ricardo la esperaba frente al altar, y mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que los unirían como marido y mujer, ambos sintieron algo. Una presencia, dos presencias. Don Rafael e Isabel, observando desde algún lugar más allá del tiempo, viendo finalmente cumplida la promesa que habían hecho en aquella noche de 1751. «Te encontré», susurró Ricardo mientras deslizaba el anillo en el dedo de Sofía. El mismo anillo que Lupita había encontrado debajo del jazminero. El anillo de don Rafael e Isabel, con las iniciales R e I grabadas en el interior. «Siempre supiste dónde buscar», respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Lupita, vestida de blanco como una pequeña princesa, sostenía los anillos en un cojín de terciopelo cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción. La niña se adelantó. «Yo tengo algo que decir». La congregación contuvo el aliento. Lupita miró a Ricardo y a Sofía con esos ojos que eran demasiado viejos para su rostro de 4 años. «Yo los declaré esposos hace 276 años. No necesitan que nadie más lo haga de nuevo. Pero me alegra que finalmente se hayan encontrado». Nadie entendió lo que la niña quiso decir, excepto Ricardo y Sofía, porque ellos sabían que María Isabel Montenegro Guzmán había sido la niña de las flores en la boda original de don Rafael e Isabel. Y ahora, 276 años después, estaba de nuevo en la boda de sus padres, cumpliendo el ciclo, cerrando el círculo. La recepción se celebró en los jardines de la hacienda. Las mismas tierras que habían sido campos de agave hace casi 3 siglos. Mientras los invitados bailaban y brindaban, Ricardo llevó a Sofía y Lupita a un lugar apartado del jardín, el jazminero, el árbol que don Rafael había plantado para Isabel cuando se casaron. Todavía daba flores blancas. Todavía perfumaba el aire con ese aroma que Sofía había olido en sus visiones. «Aquí es donde empezó todo», dijo Ricardo. «Don Rafael plantó este árbol como símbolo de su amor. Y aquí es donde Lupita encontró el anillo», añadió Sofía. Lupita se acercó al tronco del árbol y puso su pequeña mano sobre la corteza. «Yo lo planté contigo», dijo mirando a Ricardo. «Hace mucho tiempo. Tú me dejaste echar el último puñado de tierra». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Te acuerdas?». Lupita asintió. «Me acuerdo de todo, del vestido de mamá, de cómo olían las flores, de cómo me alzabas en tus brazos cuando había tormentas porque me daba miedo. Me acuerdo de la noche que mamá murió y de cómo lloraste. Y me prometiste que la encontrarías». Las lágrimas caían por el rostro de Ricardo. «Y la encontré». Lupita sonrió. «Lo sé, siempre supe que lo harías». Sofía se arrodilló junto a su hija. «Tú también nos estabas buscando». Lupita la miró con esos ojos que contenían memorias de siglos. «Mamá me dijo, antes de morir, que volveríamos a encontrarnos, que el amor verdadero siempre encuentra un camino y que yo estaría ahí cuando pasara, porque yo soy la prueba de que el amor de ustedes existió, de que fue real, de que creó vida». Sofía abrazó a su hija de esta vida, su hija de aquella vida, su hija a través del tiempo. Los años pasaron, Lupita creció. Ya no hablaba de recuerdos de otras vidas. Con el tiempo,
Las memorias de María Isabel Montenegro Guzmán fueron desapareciendo, reemplazadas por las experiencias de Lupita Montenegro Guzmán. Pero algunas cosas permanecieron. Su amor instintivo por el piano, aunque nunca tomó clases. Su habilidad para saber exactamente dónde estaban las cosas en la hacienda, aunque nunca las hubiera visto antes. Y la marca de nacimiento en su hombro izquierdo, la rosa que nunca desapareció. Ricardo y Sofía tuvieron 2 hijos más, un niño y una niña. El niño se llamó Santiago, la niña se llamó Isabel, porque algunos nombres merecen repetirse, algunos amores merecen continuarse y algunas historias merecen contarse, una y otra vez, a través de las generaciones. 20 años después de la boda, Ricardo y Sofía estaban sentados en el mismo jardín donde todo había comenzado. El jazminero seguía floreciendo. Sus flores blancas perfumaban el aire de la misma manera que lo habían hecho hace 300 años. ¿Estás pensando en ellos?, preguntó Sofía. Ricardo asintió. Siempre pienso en ellos, en don Rafael e Isabel, en la vida que tuvieron, en el amor que compartieron, en la promesa que hicieron. ¿Crees que están en paz? ¿Crees que saben que cumplimos la promesa? Ricardo la miró. Creo que ellos somos nosotros, y nosotros somos ellos. No hay separación, nunca la hubo. Solo diferentes momentos del mismo amor. Sofía se recostó en su hombro. A veces todavía sueño con aquella vida, con la hacienda, con los campos de agave, con la noche que morí. Ricardo la abrazó. Pero ya no duele, ¿verdad? No, ya no duele, porque ahora sé cómo termina la historia. Mas sí termina, Sofía sonrió. Termina con nosotros, aquí, ahora, juntos, como siempre debió ser. Ricardo besó su frente, como siempre será, porque algunas promesas no se rompen, ni siquiera con la muerte, ni siquiera con el tiempo, ni siquiera con 273 años de separación. Y si estás escuchando esta historia, si sentiste algo mientras la escuchabas, si hubo momentos que te hicieron recordar conexiones que no puedes explicar, personas que conociste y sentiste que ya conocías, lugares que visitaste y sentiste que ya habías estado, entonces quiero que sepas algo. No estás loco, no lo estás imaginando. El amor verdadero existe. Claro que sí. Las almas gemelas existen, definitivamente. Y a veces, solo a veces, las promesas que hacemos en una vida se cumplen en otra. Sofía rechazó el beso de Ricardo aquella noche en la biblioteca de la hacienda, y fue lo mejor que pudo haber hecho, porque ese rechazo despertó algo, despertó las memorias, despertó las visiones, despertó la verdad que había estado dormida durante casi 3 siglos. Si ella hubiera aceptado el beso, habría sido solo un momento de pasión, pero al rechazarlo, desencadenó algo mucho más grande. Desencadenó el reencuentro de 2 almas que habían prometido encontrarse. ¿Lo pueden creer? Desencadenó la reunión de una familia que había sido separada por la muerte. Desencadenó la confirmación de que el amor verdadero, nunca muere, solo espera. Ten paciencia. Y cuando finalmente se reencuentra, es más fuerte que cualquier cosa que el universo pueda poner en su camino. Así de fuerte. Ricardo y Sofía vivieron felices, no perfectos, no sin problemas, jamás, pero felices. Porque cuando has buscado a alguien durante 273 años, cuando finalmente lo encuentras, no pierdes ni un solo día en cosas que no importan, ni un segundo. Lupita creció y se casó, tuvo hijos propios,
Y un día, cuando su primer hijo nació, notó algo en el hombro izquierdo del bebé. Una marca, pequeña, delicada, en forma de rosa, y supo que el círculo continuaba, el eterno retorno, que el amor de Sebastián e Isabela seguía vivo, en cada generación, en cada vida, en cada marca de nacimiento que aparecía en los hombros de sus descendientes, como un recordatorio de que algunas historias nunca terminan, solo se transforman, solo continúan, solo esperan a ser contadas de nuevo, una y otra vez. Y ahora que has escuchado esta historia, tengo una pregunta para ti. ¿Has sentido alguna vez una conexión inexplicable con alguien que acabas de conocer? Dime la verdad. ¿Has tenido sueños con lugares que nunca visitaste? ¿Te ha pasado? ¿Has reconocido rostros que jamás habías visto? Es impactante. Si la respuesta es sí, entonces tal vez, solo tal vez, tú también tienes una historia como esta, una historia de almas que se buscan en el infinito, de promesas que esperan ser cumplidas, de amores que trascienden el tiempo y la muerte. Y si es así, no tengas miedo, no rechaces lo que sientes, abre tu corazón, porque el universo tiene formas misteriosas de reunir a las personas que deben estar juntas. Y a veces, un beso rechazado es solo el comienzo de la historia más grande de tu vida, como lo fue para Ricardo y Sofía, como lo fue para Sebastián e Isabela, como podría serlo para ti. Piénsalo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, si despertó algo en tu interior que no sabías que estaba ahí, quiero que hagas algo. Comenta abajo. Dale, anímate. Cuenta tu historia. No te quedes con ella. Cuenta sobre esa conexión inexplicable que sentiste con alguien, porque cada vez que compartimos estas experiencias, validamos que no estamos locos. No lo estamos, que estas cosas pasan, en serio, que el amor verdadero, el amor que trasciende el tiempo y la muerte, es real, más real de lo que crees. Y quién sabe, tal vez la persona que está destinada a encontrarte lea tu comentario. Tal vez esta historia sea el primer paso para tu propio reencuentro. Porque eso es lo que hacen las historias de amor verdadero. No solo entretienen, conectan, inspiran y a veces, solo a veces, cambian vidas. Como cambió la vida de un ama de llaves que rechazó un beso y terminó encontrando el amor de todas sus vidas. ¿Qué? ¿Locura? No,